Bueno, el título de hoy es un mensaje que ya, mejor dicho, un pasaje que es muy conocido y que siempre fue el primer pasaje del Señor que me impactó en gran manera. Y es el pasaje de los 10 leprosos, los 10 leprosos que fueron sanados. Cuando nosotros vemos el título que está en la Biblia, que dice exactamente los 10 leprosos, ¿qué nos indica? ¿Qué nos dice? Que están enfermos. ¿Qué más? Porque dice los 10 leprosos, ¿no? La cantidad. ¿Qué más nos dice? Parece que que tienen una unidad, una común situación, ¿no? Los 10 leprosos parecieran que de pronto fueran familia, porque evidentemente no está hablando de una sanidad que hay en otros casos donde sanó a un leproso o donde sanó a un ciego. Acá estamos hablando de que hay 10 y cuando nos dice la sanidad de los 10 leprosos, nos está indicando de que acá hay como una comunidad. Y en este caso, cuando decimos los 10, estamos hablando de que los 10 son iguales. ¿En qué? O parecidos. ¿En qué? En la necesidad, en la enfermedad en este caso, en la lepra, ¿sí? Pero exactamente, ¿están en la misma situación todos? ¿Son todos con la misma característica? Exactamente no. Obviamente, como ya sabemos el final de la historia, evidentemente nosotros tenemos claro de que en nuestro corazón y los pensamientos, nuestras ideas, todo lo que tenemos guardado, somos distintos. En medio nuestro acá, en la congregación, en casa de Jesús, también somos distintos. Porque el hecho de que estemos juntos, podemos decir, sí, somos de casa de Jesús. No somos los 10 leprosos, pero somos los 10 de casa de Jesús. Pero eso no significa que pensemos igual, que vivamos igual, que respetemos los principios de Dios igual, no representa que seamos iguales. Pero parece que estamos todos en la misma bolsa. Somos los de casa de Jesús. Pero somos de la misma bolsa. Por eso ellos estaban juntos, pero no estaban unidos. Y eso es lo que es importante que entendamos. Estaban juntos, pero no unidos. Había características en su corazón totalmente distintas. Y básicamente 9 podríamos decir que parecidos y uno muy distinto al resto, a los 9. Por eso el estar juntos, escuchen esto, el estar juntos no significa que pensemos igual, no significa que seamos iguales, que tengamos los mismos intereses. No significa eso. Por eso a veces cuando estamos en la iglesia pensamos, ¿cómo me pueden hacer esto en la iglesia? Y justamente porque somos distintos, no tenemos la misma idea, podemos estar juntos, pero no estamos unidos en los principios de Dios. Y entonces puede haber engaño, puede haber infidelidad, puede haber estafa, puede haber muchas cosas. Claro, para ello tenemos que estar entrenados en los sentidos espirituales para poder detectar eso, ¿no es cierto? Ahora bien, como veíamos en el rey David, cuando iba a ser ungido David, había que buscar ser fiel. Y David era fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces David era fiel en lo poco y como tal, lo demás iba a llegar, sin esperarlo, sin pensarlo y ni siquiera soñarlo. Cosas que jamás David jamás habrá soñado que iba a ser rey. Jamás. Y entonces, eso es lo que es ser parte del reino de Dios, que Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, en la medida que seamos fieles, que tengamos un corazón distinto. No sé si lo pudiste hacer lo de MasterChef, grande. A ver, en el último programa de MasterChef, bueno, mi mujer me enganchó con MasterChef. Está bien, ustedes saben, son estos realities, tienen parte de verdad, parte es mentira, parte es una actuación, parte es una obra de teatro, está todo arreglado, es cierto. Pero no deja de que uno podamos
de alguna manera el programa en este caso trata de transmitir una idea y si se quiere un principio. Y nosotros podemos tomar una enseñanza a pesar de, porque nosotros podemos ver una película de cualquiera y podemos descubrir valores. Vemos una película de Spider-Man o de Spider-Man, como estábamos hablando el sábado, y sacar algún valor de la película, ¿no? Bueno, vemos esa porción, son 6 segundos. Es que ahora no puedo. Sí, que puedes, sí. Lo estoy intentando ser una buena capitana, tengo al equipo controlado, hemos empezado 15 minutos después y estamos haciendo lo que podemos. El servicio es escalonado y por eso habéis arrancado 15 minutos más tarde, Sí. porque vuestro plato sale 15 minutos más tarde. Por eso Lo que no te quiero podemos ir decir, como Ana, ellos, que han empezado antes. Es que estoy aquí intentando ayudarte. Ya, pero yo es que no funciono con tanta negatividad. ¿Tú quieres ser cocinera? Sí. Pues tienes que pensar como yo, no como tú. Así de fácil. Y lo que me interesa ahora, ¿sabes lo que es? Y que salga bien. Eso es lo que me preocupa. Deberías estar haciendo lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Venga. Esto no lo quiero, Vale. fuera con cuidado que está caliente, planteemos un buen pase, ¿vale? Oído, Venga, chef. capitana, yo me voy. Vale, gracias. Tu responsabilidad, tu equipo, tu cocinado. Vale. Bien, lo meto un poquito en la situación. Ella al principio, él empieza a decirle cosas de lo que está pasando, ella es la capitana, y le está diciendo cosas sobre cómo tiene que estar resolviéndolo, que no lo está haciendo. Y ella se pone mal porque, ¿qué le pasa aquí generalmente a las mujeres? Que es, ¿cómo? Bueno, a todos, pero está bien, pero acá hay un hombre con mucho carácter, y ella se siente mal, se siente apretada, se siente presionada, y entonces ella ve que como él la trata, hay una negatividad en todo esto y hay una situación donde ella dice, ¿qué dijo? Ella no puede funcionar así. Yo no funciono así. Y claro, entonces cuando uno se pone a pensar, y yo decía, qué interesante esto. Porque el cocinero, ¿qué le dice? Claro, el cocinero dice, vos querés ser cocinera, vamos a empezar por ahí. Porque el programa, ¿de qué va? Va de cocinero y de querer ser Masterchef. Entonces vos querés ser esto, porque a lo mejor estás acá y querés ser otra cosa. Vos podés estar en la iglesia y de pronto querés ser otra cosa. Y entonces, es tan sagaz la pregunta, porque es tan rápido la situación que está ocurriendo, que vos tenés que ser rápido también para detectar valores, principios y señales, y cómo es mi manera de pensar en situaciones parecidas. Y la situación termina que, claro, de alguna manera siente. ¿Y qué le dijo él? Tenés que pensar como yo, porque ¿quién es el cocinero? El chef. Pero claro, nuestra vida, nosotros nos queremos manejar de acuerdo a la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y si vamos y nosotros decimos que somos creyentes, ¿cómo quién tengo que pensar? Como Dios, como el Señor. Tenemos que pensar como dice el Señor que tenemos que pensar, que tenemos que vivir. No es mi criterio de cómo son las cosas. Entonces, y en el final, porque si ustedes conocen la temática del programa, ellos entran obviamente porque ven que los que están trabajando allí no van a llegar a presentar la comida, entonces los apuran y les dan caña para que lleguen a presentar el programa. Pero llega un momento que él la suelta y él le dice, es tu cocinado, es tu equipo, ¿y qué más? Te quedas tú sola y es tu responsabilidad. Entonces cuando vos necesitas esto, ahora ya es otra cosa esto. Esto es mi responsabilidad, que acá la comida no salga, que la vida espiritual no llegue a mi familia, es mi responsabilidad. Porque si yo voy a decidir a pensar y hacer como soy y como quiero, y no como el Señor quiere,
Yo hoy soy responsable de mi cocinado, de mi equipo, de mi familia, de mi hogar y de mi vida. En el caso de los 10 leprosos vemos que también hay actitudes y vamos a ver, vamos a leerlo rápido el pasaje y vamos a entender, vamos a sacar 10 cosas. Tomé 10 cosas porque el pasaje es conocido tampoco, pero vamos a ver que siempre la palabra de Dios tiene cosas hermosas. El pasaje es de Lucas 11 al 17. Yo mezclé versículos, le quiero aclarar. Hay versículos que son de la Reina Valera y hay versículos que son de la Nueva Traducción Viviente, porque me gustan más y es como que se acercan un poco más. Pero les aclaro para que vean que pueden notar alguna diferencia. Dice lo siguiente, lo leemos corrido. Versículo 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea de 10 leprosos, se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Otra versión dice misericordia, ten misericordia. 14. Jesús los miró y dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. La palabra del original para sanado también es salvado. Para algunas versiones tu fe te ha salvado y para este caso es sanado. A mí me gusta salvado porque es como que los demás leprosos también recibieron la sanidad, ¿sí? Porque se fueron a mostrar a los sacerdotes mientras iban y estaban siendo sanados. Entonces yo me gustaría más pensar de que son, además, logra la salvación. Pero les dejo para que cada uno interprete lo que el Señor le diga. Vamos a ello. El primer versículo, el 12. Vamos al versículo 12. Pero Jesús dice que entró a la aldea. ¿Y qué pasó? Aparecieron 10 leprosos. ¿Y dónde estaban los leprosos? A la distancia. ¿No le dice algo esto? ¿No le dice algo esto? ¿Qué tienen que hacer los leprosos? Guardar la distancia. ¿Está leproso que está al lado tuyo? Hay que mantener la distancia. Hay que mantener la distancia. Estamos en el coronavirus y tenemos que mantener la distancia. ¿No nos damos cuenta de que Cataluña está cerrando un condado completo por los brotes que está habiendo y que los brotes tienen que ver porque nos juntamos y no nos ponemos mascarilla? ¿Es tan difícil el tema? Entonces, lo que voy y lo quiero llevar es a la responsabilidad que hay que tener en estos casos. Estos leprosos estaban manteniendo una responsabilidad con la cultura y la tradición del pueblo, porque los leprosos, ¿cómo tenían que vivir? Aislados, obviamente, para no contagiar, porque eran sumamente contagiosas, y tenían que vivir aislados del pueblo. Y entonces tenían que mantener la distancia. Y esto es importante, ellos guardaron la distancia con Jesús. Y no solo esto, porque yo me quedé también pensando en esto, ¿no? Porque ellos, en el versículo, en el mismo que sigue, en el 14, bueno, primero dice, gritaron ellos en el 13, gritando Jesús, Maestro. ¿Cómo sabían que era Jesús? Yo no sé si han estudiado un poco más de... ¿Cuántos viajes piensan que hizo Jesús por la región?
2, 3, 4, 10 viajes. Pocos. ¿Cómo puede ser que una persona identifiquen que ese que viene, que está allá a lo lejos? Ustedes saben que hay un programa de televisión, porque estamos con la televisión, que ¿cómo se llama el programa? Que lo miran de lejos y le dicen, tienen que decir la edad. Lo miran, lo ponen de lejos y está como en una distancia de acá a allá. Y el concurso del año. Y tiene que, de acuerdo a lo que ven, decir, le tienen que pegar la edad. ¿Sí? ¿Ustedes se creen que es fácil pegarle la edad a alguien y reconocer a alguien porque no apenas le ve las arrugas, apenas le ve, ¿entender? A lo sumo le ve cómo está vestido, pero de ahí a que no te das cuenta. ¿Cómo estaban ellos preparados para reconocer al Señor? Encima reconocerlo, Jesús el Maestro. No sé, el Señor vendría con alguna pompa especial, a lo mejor venía con la del Papa, ¿viste? Venía con la del Papa que dice, bueno, ahí viene, ahí viene. Pero sabemos que no era así. Jesús era un hombre como los demás. A lo mejor su ropa decían que era especial y era mejor que otras, pero de ahí a la distancia de determinar qué tipo de ropa estás usando. O sea, es para pensarlo. Pero era evidente que estos 10 leprosos que estaban juntos, pero no unidos, estaban atentos ¿a qué? A que pasara Jesús. Y por lo tanto, en esa unidad, ellos se tienen que haber preparado y seguramente, ese será. No, ese no es seguramente, decía el otro. Y el tercero decía, no, es aquel que va por allá. Estarían constantemente mirando y diciendo, no, es este. Imagínense, porque esto no fue que pasó justo hoy vamos a esperarlo y pasó hoy. Porque los viajes de Jesús no pasaban así todos los días. Y entonces ellos sabían y tenían muy claro que su única esperanza era Jesús. Su única esperanza era Cristo Jesús. Y entonces ellos tenían que estar casi entrenados y practicando. No nos olvidemos de esto, de cómo es Él, de cómo camina. Seguramente camina así y viste como todo, vos detectás a una persona, la reconoces a veces por gestos, por cómo camina, cómo se mueve, Qué importante es que de acuerdo a lo que vos estás necesitando de esa persona, vos te empezás a involucrar por completo en conocer a esa persona. Aunque en este asunto y en estos 10 leprosos querían conocer a Jesús, ¿de qué manera? Superficial. Porque lo querían identificar primero, para ver que era Él. ¿Para qué? Para pedirle lo que le querían pedir. Y obviamente, lo segundo es, ¿qué le pidieron? Ten compasión o ten misericordia. Compasión, para que ustedes vean, misericordia es como poner el corazón en la miseria del otro, ¿no? Compasión en el diccionario busqué, dice, significa, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. Muchos pensamos que tenemos compasión porque nos quedamos en esto nomás, ¿eh? Nos quedamos en que nos ponemos tristes por el dolor y el sufrimiento de otro. Pero este sentimiento, dice el diccionario, tiene que impulsarte a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. O sea que tu compasión tiene que ir más allá. Si verdaderamente es compasión, lo que estás sintiendo es que vos tenés que ir más allá por el otro. Te tiene que impulsar ese sentimiento a ayudar y a evitar que el otro sufra. Y entonces, esto es lo que ellos están reclamando y pidiéndole a Jesús. Entonces, esto es importante, porque Jesús se encuentra ahí, va caminando, no los ve, porque se ve que estaban lejos. No es que pasó así y de reojo lo está viendo que estaban ahí. Evidentemente tenían que estar a una distancia para que no lo viera. Y evidentemente en esos gritos, porque dice que alzaron la voz, en esos gritos que ellos pegaban, Jesús, ¿qué dice que pasó? Versículo siguiente, en el 14. Los miró.
Quiere decir que allí el Señor entró en un contacto visual, ¿no? El Señor entró en un contacto visual. Sus oídos escucharon algo, vino de acá y dijo, y entró en un contacto visual. Uno puede quedarse ahí cuando nos llama alguien, nos quedamos en ese contacto y yo puedo decir, y bueno, y escuché, me dijeron, tené compasión de nosotros, tené misericordia de mí. Y vos te quedaste ahí, ¿no? Mirándolos. Y parece que ese contacto para muchos puede ser muy frío. Ese contacto a lo mejor puede ser casi insuficiente para algunos. Porque ellos pedían compasión, pedían misericordia. Pero Jesús desde lejos lo mira y les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ustedes saben que los leprosos cuando se sanaban, ya viene del Levítico esto, cuando se sanaban o empezaban a tener alguna respuesta de sanidad y las cosas en la piel iban cambiando, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir al sacerdote. ¿Para qué? Para que los purificara y para que a la vez ellos miraban de que estaba en un proceso de sanidad. Era como el que le daba el certificado médico para decir, ahora pueden estar con nosotros. Ahora, esto había que hacer y Jesús los lleva a hacer esto. Jesús los manda a hacer esto. Porque es lo que se tenía que hacer. Jesús vino a cumplir todo lo que había que cumplir. Sin embargo, a lo que quiero ir es que ellos podían haber dicho, che, pero tanto tiempo estuvimos esperando, entrenándonos para reconocer a Jesús, qué sé yo, y nos larga así. Ni siquiera vino, nos tocó. Al ciego de allá la agarró, hizo barro, se lo puso en los ojos y lo sanó. A nosotros ni nos tocó. ¿No se le pueden haber ocurrido tantos pensamientos como estos? O para los que están de afuera, a lo mejor los que estaban ahí en la calle y escucharon que le llamaban a Jesús maestro y decían, mirá cómo los miró. Mirá, ni se acercó a tocarlos. Debe tener miedo al contagio. ¿Viste cómo anda el rey ahora? El rey, cómo anda nuestro rey, cómo anda allí, anda de lejos y saluda de lejos. Y la gente está allá, lo aplauden, le dan regalitos, ¿no? Le mandan regalos y ni siquiera va a buscar el regalo y hace. Entonces va uno de los ayudantes del rey, va y recibe los regalos. Le regalan una camiseta del Betis, creo que era, en Sevilla, y le lleva el regalo y él. A veces las expresiones puede hacer de que vos pareciera que estuvieras muy frío en esto, que no querés tener ningún contacto. El que mira de afuera está mirando cosas que de pronto vos no te das cuenta y podés pensar cualquier cosa. Y eso es lo que nos pasa entre nosotros. A veces observamos cosas sin darnos cuenta en el fondo y en la intimidad del corazón qué es lo que realmente hay o que está deseando que pase. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Lo más importante no era presentarse a los sacerdotes, pero había que hacerlo. ¿Qué esperaba Jesús de ellos? Dice que mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Versículo 14, lo seguimos teniendo ahí, ¿no? Dice, Jesús, ten compasión. ¿Qué esperaba Jesús de estos necesitados? ¿Qué es lo que Jesús escucha, los mira, atiende y recuerda lo que le dijo y entonces piensa en ellos? Les dice que vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué espera Jesús de ellos? ¿Perdón? Que obedezcan. Que vuelvan. Que den testimonio. Pero lo primero que tendría que pasar, porque vayan a la escena, ¿vieron cómo hacen no vayamos a la escena, vayamos a la escena a cámara lenta.
¿Sí? Vamos a la escena a cámara lenta. Él le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué espera Jesús de ellos? Jesús, esa es mi hija. Jesús espera que le crean. Porque Jesús le está dando una indicación. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué es lo que espera Jesús ante esa indicación? Que le crean lo que están diciendo, que le crean. ¿Cuál sería la pregunta de ellos? ¿Para qué voy a ir si estoy leproso? ¿O no? Me mandás al sacerdote, pero si yo estoy leproso. ¿Sí o no? ¿No están de acuerdo conmigo? Porque esto era todo, ¿eh? Jesús espera que le crean porque Jesús, si ellos no le creen a Jesús, ¿qué iba a pasar? ¿Qué hubieran hecho ellos? No hubieran ido. Y si no hubieran ido, ¿se hubieran sanado? No, porque la palabra no dice que ellos se sanaron cuando iban. Entonces tiene que haberse dado el proceso y lo primero que tiene que haber pasado y lo que Jesús pretende de cada uno de nosotros es que le creamos. Que le creamos a todo lo que Él nos dice, a todo lo que Él nos promete. Mientras iban, fueron sanados. Y esto no iba a ocurrir si no le creían. Ahora, vamos allá, vamos 27, vamos ahí. Dice, versículo siguiente. Ustedes vieron qué pasó con los leprosos, ¿no? Porque dice que mientras estaban siendo sanados, imagínate la alegría que deberían tener, ¿sí? Ahora, a 9 de ellos la alegría les pasó mucho más, ¿no? Estaban demasiado alegres los 9. ¿A dónde iban tan rápido? ¿A dónde querían ir? A casa, a ver a su familia. Tanto tiempo que estuve leproso, tanto tiempo que estoy así. Mi negocio. ¿Qué va a pasar con mi negocio que tanto tiempo con la cuarentena, 3 meses de cuarentena y ahora con mi negocio y mi trabajo? ¿Qué va a pasar? No, me tengo que ir volando a cuidar mi negocio, tengo que ir a abrirlo. Hubo 9 que pensaron en sus intereses, que pensaron en sus necesidades y lo único que pensaban eran en lo que ellos estaban ansiando hacía tiempo. Es entendible. Es entendible. Pero hay cosas que hay que hacer primero. Y entonces, claro, la reacción que tuvieron esto fueron el impulso de querer gozarse de nuevo de aquellos que habían perdido mucho tiempo atrás. Y entonces, el octavo punto es, uno volvió, como todos sabemos, agradecido, ¿no? Uno volvió dando gloria a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Este se vio sano. Y lo primero, como todos sabemos, obviamente podemos decir muchas palabras porque sabemos, gratitud, agradecimiento. La pregunta es, ¿qué reacción vos tendrías en una situación así? No, yo seguro que soy este leproso. Yo estoy seguro que soy este leproso, que voy a ir a los pies de Jesús. Y es verdad. Yo dejo todas mis cosas por el Señor. Yo dejo de hacer cosas para ir a hacer primero lo que tengo que hacer, que es dar gloria a Dios. Nos podemos creer fácilmente que estamos en el grupo de este. Pero muchos me parece que podemos estar en los 9 y tenemos que tener mucho cuidado.
porque hay una frase que me gusta mucho, que muchas iglesias lo tienen, y aquí la tiene Diego, ¿no? ¿Cómo dice Diego? Primero Dios. Y esto puede ser una frase, primero Dios. Y esto no quiere decir que sea tu caso, ¿eh? Pero yo puedo pasarme la vida diciendo primero Dios, pero después, en mi vida, yo hago primero mis cosas. Y después vengo a dar gloria a Dios. Y después vengo a dar gracias a Dios. Y después vengo a estar en la iglesia y a ser parte de la iglesia. Y a adorar y a estar con los hermanos. Como algunos tienen por costumbre, dice el libro de los Hechos, ¿sí? Que dejan de congregarse. Entonces, lo importante es que el primero Dios, cuando lo decimos, se lo decimos a otro, pero en realidad se lo tenemos que decir a Dios primero. ¿Tenemos la caradurez de decirle a Dios primero Dios y no lo hacemos? Qué triste, qué bravo sería eso, ¿eh? Decirle Dios, vos sos el primero y después no lo hago. Qué peligroso eso. ¿Qué esperaba Jesús después del milagro? ¿Qué esperaba Jesús? Primero esperaba que le crean. ¿Después qué esperaba? ¿Perdón? Que volvieran, ¿pero cómo? ¿Solo que volvieran? Las palabras que dice la Biblia es muy específico, ¿no? Está en el versículo, en el último, ahí en el 17. En el 17. Es muy específico. ¿Qué esperaba Jesús después de que obró el milagro en la vida de esas personas? ¿Qué esperaba Jesús? ¿Qué espera Jesús de nosotros cuando nos da un milagro? Que le demos la gloria a Él. Claro, ¿cómo es darle la gloria a Él? ¿Cómo es darle la gloria a Dios? Yo se la doy en casa. Yo se la doy en mis cosas allá. Yo le estoy dando la gloria a Dios. La gloria a Dios es muy importante entenderla de que, como cantamos la canción de hoy, a sus pies, el lugar de mi seguridad, es en el lugar más alto. Aquí quiero permanecer. Dios tiene que conocer en nuestro corazón, en nuestra intimidad, que puede ser que la gloria se las pueda estar dando en casa, pero que no haya otro lugar y que Dios no quede segundo en tu casa. Dios tiene que estar seguro de que va a ser el primero. ¿Te podrá dar algo más el Señor? Porque yo no creo que a los 9 leprosos el Señor le haya sacado la sanidad. Yo creo que le dejó que sigan con la sanidad. Pero ¿habrán seguido con la bendición de Dios? Pero el amor de Dios seguramente estaba detrás de ello igualmente. El Señor espera, y no solo eso, fíjense en además esto. El Señor dice, nadie volvió para dar gloria a Dios, dar gloria al Padre. O sea que Jesús no solamente estaba pidiendo la gloria para sí mismo, estaba pidiendo la gloria para Dios. Y esto es importante por la persona del Padre. Por eso, para terminar, Dios primero. Conclusión, vamos rápido. El reino de los cielos, decía cuando empezó el ministerio Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué se acercó? Justamente para tener ese contacto, ¿no? Para que no digan que tenemos un Dios lejano, para que tengamos ese contacto con nuestro Dios y para que estemos ahí cercanito, pegadito y para que le conozcamos. Por eso Jesús decía, aquel que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ha visto al Padre. La intención de Jesús era que reconociéramos al Padre y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, todo el sentido de esto es que conozcamos al Padre. Para eso el reino de los cielos se ha acercado. Y para que vayamos entendiendo el final de esta prédica, recuerden Juan 3:16. Por eso el primer punto de esta conclusión es: Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho. Mucho, mucho. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo, ¿no? Entonces, Dios nos ama mucho. Y uno dice, pero claro, a Jesús se le pasaba desapercibido, Jesús tenía una imposibilidad física para poder estar cerca de todos los lugares. Hoy no tenemos ese problema. Hoy no tenemos ese problema. Podemos estar en contacto con Dios en cualquier lugar. Hoy no tenemos ese problema. Pero en ese momento sí, en ese tiempo sí. Pero no por eso el amor de Dios estaba detrás de todo ello. Jesús tuvo compasión de todos los que se le acercaron. Tuvo compasión y misericordia de su creación. Por eso el reino de los cielos se acercó para decir: acá estoy yo. Y yo soy su única salvación. Yo soy la única esperanza para este mundo. Yo soy la única esperanza para el coronavirus. Yo soy la única esperanza para tu problema, para tu trabajo, para tus necesidades, para tu enfermedad. Tercer punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que creamos a Jesús. Porque Juan 3:16, ¿para qué nos dice? Él nos amó mucho, pero ¿para qué? Para que creamos en Jesús. Para que creamos en el Hijo. Y claro, pero nuestro problema es que no creemos en el Hijo. Y muchos nos vamos a perder porque nos quedamos en las realidades y no damos el pasito que tenemos que dar. El paso que tenemos que dar, lo tenemos que dar sin saber que va a producirse la sanidad. Es creer primero al Señor. Cuarto, tenemos que pedir con fe. ¿Para qué le pidieron ellos a Jesús? Señor, Maestro, ten compasión y misericordia de mí. ¿Para qué le pidieron? Para ser sanados. Y obviamente estaban pidiendo con fe porque tenían una necesidad que era real, era verídica y estaba claro, era manifiesta. Pero ellos estaban pidiendo y sabiendo de que el Señor, ante todos los casos que ellos habían conocido, de todo lo que pasaba en la región, sabía que Dios, cuando venía alguien y venía, Dios lo sanaba. Jesús, el Maestro, lo sanaba y obraba milagros. ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? Y ellos tenían fe, pidieron con fe. Por eso esta es la conclusión, una de las conclusiones. Tenemos que pedir con fe. Dios quiere sanarnos. Dios quiere salvarnos. Esta es una canción como que te canté. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es bendecirnos. Yo compartí algo con alguien en mi familia. Le digo, Dios, siendo el gran Dios, el todopoder, el que tiene todo, el que tiene el alcance y hacer lo que quiere, ¿para qué quiere tener todo? ¿Para qué quiere tener todo? A ver. Él hizo una creación para todo lo que Él tiene, para todo lo que Él es, darse y manifestarse. Pero claro, como nosotros somos mezquinos y cuando nosotros agarramos somos carbón, como en la prédica pasada, no somos diamantes, somos carbón, queremos todo para nosotros y entonces nosotros no nos abrimos y no nos damos. Entonces pensamos que Dios es así también. No es así. Por eso, el quinto es que tenemos que dar gloria a Dios. Tiene que ser nuestra reacción espontánea, natural, ante un milagro de Dios. Tenemos que estar agradecidos. Gracias, Dios. Yo no lo merezco. Por eso este es mi lugar, el de mi seguridad, es el lugar más alto donde yo tengo que estar, a tus pies. Gracias, mi Dios, pero tiene que ser algo genuino, espontáneo. Y eso es cuando uno está poniendo primero a Dios. Pero si tu pensamiento está en ir primero a resolver lo que tenés que resolver, que se me queman las papas, Dios primero en todo. Yo por eso el título del mensaje lo reformulé. Le puse 9 más 1 leprosos. No son los 10 leprosos. Hubo uno distinto. Vamos a orar.